Necesidades y bienes. Una necesidad es la sensación de carencia de algo unida al deseo de satisfacerlo. Los bienes son los medios o elementos que satisfacen directa o indirectamente las necesidades humanas. Las necesidades se pueden clasificar según su importancia o naturaleza en necesidades primarias, son vitales y de cuya satisfacción depende la supervivencia del hombre. Por ejemplo, alimentarse, dormir, beber agua, respirar, etc. O necesidades secundarias. Son aquellas cuya satisfacción aumenta el bienestar del individuo y varían de una sociedad a otra o de una época a otra. Por ejemplo, andar en auto, comunicarse con un celular, ver televisión, hacer turismo, etc. Por otro lado, podemos clasificarlas según de quién surgen. Pueden ser necesidades del individuo, aquellas propias del individuo como ser humano, y pueden ser naturales, como comer, beber agua, abrigarse, etc. O sociales, se tienen por vivir en una determinada sociedad y cambian de una a otra. Llevar reloj, celebrar una boda, usar corbata, etc. Además, pueden ser necesidades de la sociedad. Parten del individuo y pasan a ser de toda la sociedad. Pueden ser colectivas, se generan en la vida del hombre en sociedad y es posible satisfacerlas en el ámbito público o privado. Por ejemplo, educarse, curarse enfermedades, comunicarse, transportarse. O necesidades públicas. Son comunes a todos los miembros de la sociedad y fundamentales para una sociedad jurídicamente organizada. Son satisfechas por el Estado. Por ejemplo, vivir con seguridad, existencia de justicia, defensa de la soberanía, etc. A su vez, los bienes se pueden clasificar según su carácter en bienes libres, son muy abundantes o ilimitados, no tienen propiedad, son gratuitos y no son objeto de estudio de la economía. Por ejemplo, un bosque, el agua del mar, etc. En cambio, existen por otro lado los bienes económicos. Son escasos en relación a los deseos, son apropiables y requieren la realización de algún tipo de actividad económica. Por ejemplo, un auto, el pan, el agua de consumo, y sí son el objeto de estudio de la economía. A su vez, los bienes, según su naturaleza, se pueden clasificar en bienes de capital, no satisfacen directamente las necesidades humanas y se utilizan para producir otros bienes o servicios. Por ejemplo, una excavadora, una embotelladora, el horno de una panadería, etc. O bienes de consumo. Satisfacen directamente las necesidades humanas mediante su uso o consumo y pueden ser durables, permiten un uso prolongado, por ejemplo, lavarropas, heladera, auto, o no durables. Les afecta el paso del tiempo y solo pueden usarse una vez, por ejemplo, alimentos. De acuerdo a su función, los bienes pueden ser intermedios, deben ser transformados antes de convertirse en bienes de consumo o de capital. Por ejemplo, acero, petróleo, harina para hacer pan. O bienes finales, ya han sido transformados y están listos para su uso o consumo. Una computadora, un escritorio, etc. Finalmente, de acuerdo a la propiedad, los bienes pueden ser públicos, le pertenecen al Estado y pueden ser consumidos por varias personas a la vez, por ejemplo, el banco de una plaza, o bienes privados que le pertenecen a los particulares, por ejemplo, los muebles que posea una persona. Recordemos que las necesidades
son ilimitadas y que los bienes que existen para satisfacerlas son escasos. Esto daba origen al principal problema de la economía, que era la escasez.